Hola, en esta oportunidad nos ocuparemos de la violación a la congruencia de la sentencia por ultrapetita, por extrapetita y por citra infra o minus petita. Antes de explicar esas posibilidades de violación a la congruencia de la sentencia, es necesario tener una noción de congruencia de la sentencia. ¿Qué es la congruencia de la sentencia? Para dar una noción, pues vamos a referirnos al artículo 281 del Código General del Proceso y a consultar la opinión del maestro Jaime Azula Camacho. Allí que vamos a encontrar que la congruencia de la sentencia es esa consonancia, esa relación que debe existir entre los hechos y las pretensiones que presenta el demandante en la demanda o entre los hechos y las excepciones de mérito que formula el demandado en la contestación de la demanda con lo que ahora va a tener que resolver el juez en la sentencia. La congruencia de la sentencia le va a exigir, por tanto, al juez que se pronuncie únicamente acerca de lo que fue planteado por el demandante en su demanda o por lo que haya sido planteado por el demandado en su contestación de demanda con excepciones de mérito. No obstante, hay que advertir que el mismo artículo 281 señala que hay algunos procesos donde no se le impone al juez la congruencia de la sentencia. Así, por ejemplo, en procesos de familia en los que se vean involucrados los intereses de los menores de edad o de personas con discapacidad mental o en los que se vean involucrados los intereses de personas de la tercera edad, entre otros. Lo mismo en procesos de familia en los que se tengan que amparar los derechos de la pareja, pues en esos casos el juez no está obligado a la congruencia de la sentencia, pudiendo resolver con ultrapetita o extrapetita, o, o lo que es lo mismo más allá de lo que le hayan solicitado. Lo mismo va a pasar en los procesos agrarios. En los procesos agrarios, el artículo 281 advierte que el juez no va a estar atado a la congruencia de la sentencia, teniendo presente que ese tipo de procesos amparan los derechos de los campesinos, de algunos resguardos indígenas y de otras comunidades. Veamos entonces, ahora sí, ya con esta idea, cuándo se produce la violación a la congruencia de la sentencia. En primer lugar, tenemos que hay violación a la congruencia de la sentencia por ultra petita. ¿Cuándo? Cuando el juez en la sentencia se pronuncia o se ocupa de pronunciarse sobre el derecho que fue reclamado por el demandante en su demanda, pero, pero, el juez, a pesar de limitarse a considerar esas pretensiones, se excede se excede en el derecho que contienen esas pretensiones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, que el juez en ese caso de, de incumplimiento de contrato, el demandante en su demanda pide el reconocimiento y pago de 2.000 millones de pesos por concepto de perjuicios. El juez en la sentencia al resolver se pronuncia sobre esos perjuicios, pero va más allá. Termina reconociéndole al demandante un valor de 4.000 millones de pesos. ¿Qué pasó en este caso? El juez se pronunció sobre lo que pedía el demandante, pero le reconoció mucho más en lo que tiene que ver con el valor de la indemnización sobre lo que le estaba reclamando. Ahí vemos entonces cómo se da la vulneración a la congruencia de la sentencia por ultra petita. En ella, reiteramos, el juez se pronuncia acerca del derecho que le reclaman, pero se excede en el monto de ese derecho. Segunda posibilidad de violación a la congruencia de la sentencia. La segunda se llama violación a la congruencia de la sentencia por extrapetita. ¿En qué consiste esta violación a la congruencia? La violación a la congruencia por extrapetita se va a dar cuando el juez en la sentencia se pronuncia o reconoce un derecho que no se le ha reclamado, que no se le ha solicitado, ¿cierto? Esto sería cuando el juez en la sentencia le reconoce un derecho al demandante que no reclamó en las pretensiones de su demanda, o también podría darse cuando el juez en la sentencia de oficio le reconoció al demandado
una excepción de mérito que él no alegó en la contestación de la demanda, debiendo tratarse de alguna de esas excepciones de mérito que requieren alegación expresa de la parte. Veamos unos ejemplos de cuando hay violación a la congruencia de la sentencia por extra petita. Tendríamos, en primer lugar, que imaginémonos nosotros que en un proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual, como aquel que se da en el típico accidente de tránsito, quien demanda, en este caso, en su demanda solicita el reconocimiento y pago de daño emergente por concepto de 500 millones de pesos, ¿cierto? Y nada más en lo que tiene que ver con perjuicios. Pero cuando se tramita el caso y el juez dicta la sentencia, al momento de resolver sobre las pretensiones, el juez reconoce y por tanto condena al demandado no solamente al pago de esos 500 millones por concepto de perjuicio patrimonial que pidió el demandante, sino que termina reconociéndole al demandado un derecho que él no reclamó y era el que tenía que ver con el perjuicio moral, con el tema de las indemnizaciones por la angustia, la zozobra, la congoja que se habían dado por virtud del accidente de tránsito. Miren que en este caso el juez está reconociendo un derecho que no le reclamó el demandante. O podría ser otro ejemplo. Podría ser que en el trámite de ese proceso ejecutivo, el deudor demandado ya había contestado la demanda, ya había presentado algunas excepciones de mérito, pero en las excepciones de mérito que presentó no alegó expresamente la prescripción extintiva. No la alegó expresamente. El juez va a dictar sentencia, va a resolver acerca de la demanda y la contestación, y oh sorpresa que el juez en la sentencia declara oficiosamente el reconocimiento de la excepción de mérito de prescripción extintiva a favor del deudor demandado, cuando no podía hacerlo. ¿Y por qué no podía hacerlo? Pues porque el artículo 282 del Código General del Proceso le advierte al juez que no puede reconocer de oficio excepciones de mérito como la de prescripción extintiva, ni la de compensación, ni la de nulidad relativa. El juez en la sentencia puede reconocer otras excepciones de mérito que se han llegado a demostrar, pero estas tres no se pueden reconocer de oficio. La ley exige alegación oportuna de parte del demandado en este caso. Como el demandado no la alegó oportunamente, lo que se presume es que renuncia a esa prescripción, a ese reconocimiento. El juez no puede reconocerle de oficio al deudor demandado la prescripción extintiva, y este sería otro caso de violación a la congruencia de la sentencia por extra petita. Y ya por último, en tercer término, tendríamos la violación a la congruencia de la sentencia por citra petita, minus petita o infrapetita, cuando se presenta esta violación a la congruencia de la sentencia. Pues esta se va a dar cuando el juez en la sentencia omite o guarda silencio acerca de alguno de los pedimentos que fue efectuado por las partes. Es decir, el juez deja de pronunciarse. No es que el juez haya pronunciado negativamente, no, es que el juez guarda absoluto silencio acerca de una de las solicitudes que la parte le formuló. Y así tendríamos, por ejemplo, que si el demandante inició la acción reivindicatoria, esto es, si el titular del derecho real de dominio del bien presenta demanda reivindicatoria contra el poseedor, contra el que se encuentra actualmente en el bien, y solamente pidió la reivindicación, esto es, que le devuelvan su posesión, pero además de pedir eso, pidió el reconocimiento y pago de los frutos, es decir, de aquellos valores que generaron el bien mientras estuvo en poder del poseedor. Vean que fueran dos solicitudes las que le hicieron al juez. Uno, que obligue al poseedor a que le devuelva la posesión al dueño. Y dos, que le condenen al poseedor a que le pague al dueño del bien esos 100 millones o 200 millones de pesos por concepto de los arrendamientos que produjo el bien mientras estuvo en poder del poseedor. Dos cosas le pidió el dueño del bien al juez cuando presentó la demanda contra el poseedor. Y oh sorpresa que cuando el juez dicta la sentencia, solamente se ocupa de dictar la orden de reivindicación, esto es,
de decirle al poseedor que le restituya la posesión al dueño, pero el juez guarda absoluto silencio acerca de la condena al pago de los frutos. Es que no dijo absolutamente nada, no dijo nada, no los consideró para nada. En ese caso se está violando la congruencia de la sentencia por citra, infra o minus petita. Y vean que en ese caso, reiteramos, no es que el juez le haya negado al actor sobre esa pretensión, no, no le negó, es que ni siquiera le resolvió sobre esa pretensión, guardó absoluto silencio acerca de ella. O lo mismo podría pasar si, por ejemplo, el sujeto que está siendo demandado en el proceso de responsabilidad civil había propuesto algunas excepciones contra la pretensión del actor y dentro de esas estaba la culpa exclusiva de la víctima o estaba el hecho de un tercero, en fin. Y el juez no le resolvió sobre esa excepción o sobre alguna de esas excepciones en la sentencia. Ahí también habría una violación a la congruencia de la sentencia por citra, infra o minus petita. Y bueno, nos preguntaremos, ¿y qué pasa si el juez comete ese error? ¿Qué pasa si el juez incurre en ese yerro? Claro, hay que corregirlo. Y quizás el mecanismo idóneo para ello, en primer término, sea el de el recurso de apelación. Sería necesario que aquella parte a quien le fue desfavorable la decisión, es decir, aquel que en este caso tiene interés para recurrir, presente el recurso de apelación para que el superior jerárquico de ese funcionario se encargue de revocar o modificar esa sentencia para corregir el error. Y reiteramos, este sería uno de los mecanismos para hacer respetar la figura de la congruencia de la sentencia. Espero que haya podido entregar una noción concisa y clara acerca de la posibilidad y en un próximo video podamos desarrollar otros mecanismos para corregir este tipo de errores en los que el juez puede incurrir cuando dicta o profiere su sentencia. Nos vemos entonces en un próximo video.